Hola, hola. Bien, en este video vamos a hacer una especie de repaso sobre lo que vimos en la clase pasada, en la que estuvimos definiendo variables, estuvimos también definiendo el tipo de datos que pueden tener las variables y aparte inicializamos las variables, lo que es igual a asignarle un valor. La intención es que no sea demasiado largo para que pues, ustedes no se me aburran demasiado con el contenido. Más que todo es para mostrarles procesos puntuales sobre lo que estamos viendo. Entonces, ok, yo ya tengo aquí mi programa de PC en abierto. Ustedes saben que dependiendo de la versión, a veces aquí a ustedes posiblemente les aparezca proceso en lugar de algoritmo y aquí fin proceso en lugar de fin algoritmo. Es cuestión de versiones. Es cuestión de versiones, ya que en mi caso yo tengo una versión reciente, bueno, no sé qué tan reciente, la instalé hace un par de meses, no sé si hay una versión nueva, pero bueno. Al caso, pues la mayoría de conceptos y la mayoría de cosas que se vayan a estudiar, pues coinciden con otras versiones. Entonces, algoritmo, aquí le voy a poner por nombre al algoritmo variables, con el sentido de que vamos a hablar sobre variables. Entonces, para definir una variable, yo voy a utilizar el comando definir, así de sencillo. Y si ustedes se fijan ahí, ya PC me está diciendo que ese comando me sirve para definir una o más variables y que yo puedo separarlas por comas. Esto va a depender si la variable es del mismo tipo de datos, pues yo la puedo separar por comas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, vamos a definir una variable que sea del tipo entero, un tipo de dato numérico entero. Vamos a decir que va a ser edad y yo la puedo definir como carácter, como entero, como lógico. Esto va a depender obviamente del tipo de dato que yo vaya a almacenar. Si yo quiero almacenar un conjunto de caracteres o letras o símbolos o inclusive números, siempre y cuando estén dentro de comillas, PC en este caso pues lo va a entender como carácter o como cadena de texto. La mayoría de tipos de datos pues es aplicable también a cualquier lenguaje de programación. En este caso, como es una base, estamos utilizando PSeInt y pues obviamente también hay tipos de datos acá. El primer tipo de dato que nos aparece como tipo carácter, como les mencioné, lo que nos permite a nosotros guardar un conjunto de textos o letras para utilizarlo posteriormente. El siguiente dato es un tipo de dato numérico entero, es decir, que no va a tener parte decimal. El siguiente tipo de dato es el tipo de dato lógico, que solamente puede tener dos valores, puede ser verdadero o puede ser falso. Y el siguiente tipo de dato, que es el tipo de dato real, lo que hace obviamente este tipo de datos que nos permite guardar tipos de datos, perdón, valores numéricos enteros y también con parte decimal. Como yo quiero almacenar la edad de una persona, pues obviamente sabemos que la edad de una persona es un valor entero, ¿ya? Entonces yo puedo decir, definir edad como entero. De esta manera tan sencilla, yo ya estoy definiendo una variable, lo que es igual abriendo un espacio o reservando un espacio en la memoria del computador en el cual yo voy obviamente a guardar algo posteriormente, ¿ya? Esa forma de guardar algo posteriormente es a lo que nosotros llamamos inicializar variables, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, mi variable es una variable entera. ¿Cómo inicializo mi variable? Es decir, ¿cómo le asigno un valor a esa variable? Muy sencillo, escribo el nombre de la variable, seguido del operador de asignación, y luego pues simplemente escribo el valor que voy a darle a la variable. Digamos que va a ser 25. ¿Qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es asignarle un valor a la variable edad. En este caso, el valor 25, que es un valor entero, va a ser asignado a la variable edad. Ahora bien, voy a definir otra variable. Voy a definir otra variable que se va a llamar, por ejemplo, promedio, que es una variable de tipo real. ¿Por qué promedio es una variable de tipo real? Porque esta variable es muy probable que tenga valores decimales. Entonces, por esa razón, yo defino la variable promedio como real. Si yo inicializo la variable promedio, puedo decir que promedio va a ser igual a 80.8, por ejemplo.
que aquí, si ustedes se fijan, ya estoy, en este caso, asignándole un valor decimal a esta variable. ¿Puedo asignarle valores decimales a la variable edad, que es de tipo entero? No puedo hacerlo, porque en alguna parte del programa me va a dar error, mientras que a la variable promedio yo puedo darle valores decimales y también le puedo dar valores enteros, ¿ya? Entonces, de esa manera no tendríamos problemas. Ok, entonces recordemos, variables enteras almacenan valores enteros, tipos de datos numéricos enteros. Variables reales almacenan tipos de datos numéricos que tienen parte decimal. Ahora bien, vamos a crear una variable y vamos a poner nombre y la vamos a definir como carácter. Esta variable nombre, al ser de tipo carácter, no me va a permitir almacenar números. Por ejemplo, si yo la inicializo nombre y le pongo, por ejemplo, 50, ustedes van a ver que me dice que no coinciden los tipos. ¿Por qué me está diciendo que no coinciden los tipos? Porque la variable nombre no es de tipo numérico, es de tipo cadena de texto o carácter. Entonces, por esa razón, yo no puedo asignarle a esta variable un número, porque tiene que asignársele una cadena de texto o un conjunto de letras. Pero, ¿qué pasa si yo pongo ahora, entre comillas? Si yo pongo entre comillas, van a ver que ahora me dice que no hay ningún problema. ¿Qué está pasando acá? El profesor me acaba de decir que no admite números, pero si yo escribo el 50 es un número. Ok, muy bien. En eso estamos de acuerdo. El problema es que para nosotros 50 es un número perfectamente, pero al encerrarlo entre las comillas, para el programa, lo que se está almacenando es una cadena de texto. ¿De acuerdo? Todo aquello que está entre comillas se considera cadena de texto. Aunque sea un número, en este caso el 50, no podríamos nosotros hacer una operación aritmética porque es una cadena de texto. ¿De acuerdo? Como es una cadena de texto, pues obviamente yo no puedo realizar una operación aritmética. La variable nombre, al ser de tipo carácter o cadena de texto, no podría operar para realizar una suma, una resta, una división, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, 50 se considera una cadena de texto, aunque sea un número. Entonces aquí, como hablamos de nombre, pues le voy a poner mi nombre. El siguiente tipo de dato, voy a definir una variable que se llame es usuario y la voy a definir como lógico. ¿Ya? Esta variable es usuario, si ustedes se fijan, la defino así porque es una variable que solamente puede tener dos valores. ¿Cuáles son los dos valores? El valor verdadero y el valor falso. Por eso se conoce como variable lógica o booleana. ¿Por qué? Porque solamente puede tener dos valores, verdadero o falso. Es decir, yo puedo decir que es falso que X persona es usuario de nuestro sistema. O yo puedo decir que es verdadero o es cierto que X persona es usuario de nuestro sistema. Para eso es que nosotros utilizamos las variables de tipo lógico. Entonces, de una manera tan sencilla, con el comando definir, nosotros definimos una variable. El nombre, el tipo del identificador de la variable, obviamente debe ser de acuerdo a lo que se va a almacenar, debe ser descriptivo. Ya la forma en la que se crean identificadores, ya eso lo hemos visto en clases anteriores también. Y luego, pues obviamente, el tipo de dato que va a recibir esa variable. ¿Ya? Entonces recapitulemos. Para definir una variable, comando definir, el identificador de la variable y luego el tipo de dato. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una variable edad que está definida como entera, no puede almacenar decimales. Tenemos una variable definir promedio que está definida como real. Es decir, que esta variable promedio puede almacenar valores enteros y también puede almacenar valores decimales. Tenemos la variable nombre, que está definida como carácter, que me permite almacenar cadenas de texto. Tenemos la variable esUsuario, que me permite definir la variable esUsuario como lógico, la cual solamente puede tener dos valores, verdaderos o falsos. Bueno,
un pequeño resumen, ojalá que haya sido corto el video para que no nos distraigamos demasiado. Hasta aquí, seguimos en otro video.